Buenas maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal después de tanto tiempo. Y hoy os traigo Top de Hack Rooms Pokémon GBA 2026. Así que preparaos bien, poneos cómodos porque vais a flipar con las auténticas joyas que os voy a contar hoy con Mega Evoluciones, Dynamax, Gigamax y hasta novena generación. Incluso alguno con nueva historia. Así que si no has estado al tanto en estos últimos tiempos, alguno te va a sorprender seguro. Y lo más importante, tendréis el link en la descripción y comentario fijado, con la novedad de que podrás jugarlos gratis en la página web. Entra en pokemundo.com y en cualquier room dale a jugar. Como verás, no necesitas descargar emulador ni la room, te pones a jugar y listo. Y eso con todas las rooms del top. Alucinante, ¿eh? Deja en los comentarios qué te ha parecido y si lo has utilizado para saber si os funciona bien. Y ya sí, vamos a empezar con el top. Empezamos fuerte con Pokémon The Pit, un hack room en inglés basado en Pokémon Esmeralda. Este juego rompe con todos los esquemas con un sistema muy diferente. Un estilo roguelite inspirado directamente en la Torre Batalla, pero con 100 desafíos y combates. ¿Y de qué va la historia? Pues eres tú intentando sobrevivir mientras desciendes 100 pisos contra entrenadores cada vez más difíciles. Y todo esto con recursos muy limitados. Es una opción brutal para los que buscan una experiencia verdaderamente hardcore de Pokémon. En cuanto a la Pokédex, tendremos especies desde la primera hasta la novena generación, con las formas Alola, Galar, Hisui y Paldea incluidas. Y sí, maníacos, contaremos con Mega Evoluciones y movimientos Z en batalla para poder reventar a los rivales. Todo esto sumado al daño físico y especial, junto a modos loquísimos como el Extra Random. Los gráficos se ven perfectos con estilo NDS y con el detallazo de que nuestro primer Pokémon nos seguirá por el mapa. Pasemos a Pokémon The New Kanto, un hack room GBA en inglés que nos trae una aventura completamente nueva basada en Rojo Fuego. Olvidaos de la típica trama a la que estamos acostumbrados, aquí no sucederán las mismas cosas. Para darle vida a la región de Kanto, los gráficos exteriores e interiores se han renovado con un aspecto mucho más novedoso, e iremos encontrando nuevas misiones secundarias y eventos animados en cada ruta. Para nuestro equipo, tendremos muchísimos Pokémon incluidos, llegando hasta la mismísima novena generación. Y sí, contaremos con Mega Evoluciones en batalla, y la posibilidad de usar movimientos Z, Dynamax y Gigamax. Además incluye el tipo Hada y la esperada diferencia entre daño físico y especial que os encanta. Si queríais viajar a la región de Galar, Pokémon Sword and Shield Ultimate Plus es un hack room de GBA completo diseñado para vosotros. Aunque la historia es la típica de espada y escudo, el gran puntazo es que trae las expansiones DLC incluidas en el postgame. Los gráficos exteriores e interiores se han modificado para traernos toda la experiencia de Galar directamente a GBA. Podremos capturar desde la primera hasta la octava generación, con legendarios clave como Zacian y Zamazenta. Lo mejor es que el juego luce de verdad con las mecánicas de Dynamax y Gigamax en todo su esplendor, además de un modo random lock interno que mejorará mucho la experiencia y lo hará muy rejugable. Continuamos con Pokémon Emerald Crest, un hack room completo en inglés cargadísimo de novedades. Aunque la base de la historia no cambia mucho, los gráficos mantienen la esencia de Hoenn, pero con un salto increíble. Ahora es un juego de mundo abierto. Esto significa que podemos explorar a nuestro ritmo y vivir la aventura de una forma completamente diferente y personalizada. El título cuenta con especies desde la primera hasta la novena generación, incluyendo las formas de Hisui, Alola y Galar. Y de nuevo, nuestro primer Pokémon nos seguirá por el mapa. Para redondear esta aventura única tendremos daño físico y especial, Mega Evoluciones, movimientos Z y Dynamax. ¿Queréis un reto mayor? Pues también contaréis con opciones para activar modos Nuzlocke o Random Lock si lo queréis. Y atención a este, Pokémon Quetzal, un hack room que podemos encontrar tanto en inglés como español que viene pisando fuerte. Sinceramente es uno de los que más me ha llamado la atención porque tiene modo multijugador cooperativo para pasarte la aventura con tus amigos. La historia se desarrolla en Hoenn, pero jugarlo con colegas o en combates dobles lo convierte en una experiencia súper fresca.
El aspecto gráfico es mucho más novedoso y los combates son una auténtica fiesta. El roster incluye hasta la 9ª generación con los iniciales de Paldea, formas regionales y joyitas especiales como el Greninja Ash. Además del tipo Hada y daño físico especial, tendremos todo el arsenal aquí metido. Mega evoluciones en combate, Dynamax, Gigamax, Movimiento Z e incluso la Teracristalización. Sinceramente, Pokémon Quetzal es uno de los mejores hack rooms GBA que hay actualmente. Para los verdaderos tryhards llega Pokémon Radical Red, un hack room en inglés pensado específicamente para daros una mayor dificultad. Si buscáis un verdadero reto, este es vuestro juego, ya que la IA de los entrenadores es súper competitiva. Volvemos a Kanto, sí, pero con incursiones y líderes de gimnasio que están pensados literalmente para destrozarte. El estilo visual de Rojo Fuego se mantiene, pero con detalles y zonas de entrenamiento muy renovadas. Incluye Pokémon hasta la 8ª generación, con las formas de Isui. Ofrece la diferencia de daño físico y especial, la opción de ver los IVs en el menú y cambiar habilidades. Todo esto apoyado por las mega evoluciones Dynamax y unas mecánicas de crianza competitivas que son perfectas para salir vivos de esta aventura. Lo vas a necesitar. Avanzamos con un clásico renovado creado por Unbeatable Red en inglés, Pokémon Super Blazed. Prepárate para luchar por ser el mejor entrenador en una aventura única repleta de batallas, mega evoluciones, Gigamax y Dynamax. Ya os he dicho que en el top está de todo. El juego destaca por unos gráficos renovados con toques muy únicos y la brutalidad de poder recorrer 4 regiones diferentes: Tunoz, Johto, Rancor y Z, eligiendo entre 5 iniciales distintos. La Pokédex abarca desde la 1ª hasta la 8ª generación, con mucha variedad de Pokémon de Kalos, Alola, Galar y sus respectivas formas regionales. Podremos capturar a todos los legendarios desde Kanto a Sinnoh y además utilizar Movimiento Z, Mega Evoluciones, Gigamax y Dynamax en combate. Por supuesto, no falta el daño físico y especial, el tipo Hada y la revancha contra líderes de gimnasio. En el siguiente puesto tendremos Pokémon Blue Stars 3, un hack room completo de GBA en inglés creado por Gene Stars. Nos presenta una historia simple, pero os aseguro que será suficiente para que le pegues un buen vicio. Exploraremos una nueva región que sigue los eventos de las entregas anteriores, acompañada de gráficos estilo 3ª generación y unos Pokémon que se notan mucho más rediseñados y quedan perfectos. Además, los fondos de batalla irán cambiando dependiendo de dónde nos encontremos, lo cual, como veréis, acompaña perfecto a la aventura. Cuenta con Pokémon desde la 1ª hasta la 7ª generación, tipo Hada y daño físico y especial. Una novedad brutal es que encontraremos a los Pokémon sueltos por el mapa y no en la hierba, muy al estilo Pokémon Let's Go Pikachu, además de nuevas mecánicas de Pokéstop y el repelente de blanco y negro. Y para coronar, mega evoluciones y movimientos Z en batalla que se ven súper llamativos. Vamos con Pokémon Metal Red, un hack room en inglés completísimo creado por Romsprit. Y os lo digo claro, la verdad es que el fuerte de este juego no es la región en sí, sino todos los Pokémon que tiene incluidos, porque vais a flipar. Tendremos más de 900 Pokémon disponibles desde la 1ª hasta la 8ª generación, incluyendo las formas de Alola y Galar. Aunque la historia se parece a la de Rojo Fuego, es una aventura completamente diferente. Seguiremos en Kanto, pero con gráficos actualizados, rutas modificadas y nuevos eventos y rivales como Brendan, que nos acompañará durante el viaje. En combate tendremos daño físico y especial, sistema Dynamax, Gigamax y por supuesto, mega evoluciones, con todas las megapiedras repartidas por la región. Y para cerrar, y ya como último, os traigo Pokémon Hyper Emerald Invest Vexes, un hack room en chino creado por Satoshi y traducido por Mr. Tienduk. Sobre la historia no cambia demasiado, salvo que es diferente a la de Hoenn original. Encontraremos nuevos eventos y legendarios, pero me imagino que seguirá una trayectoria parecida. Lo visual llama mucho la atención, mejora de los sprites, nuevos fondos de batalla y gráficos exteriores renovados. La Pokédex tiene desde la 1ª hasta la 8ª generación y sí, encontraremos a los Pokémon de Galar incluidos. Además, cuenta con movimientos, habilidades y naturalezas por encima de la 3ª generación. Pero lo que más os va a gustar de este Hyper Emerald es que podremos utilizar tanto las mega evoluciones en batalla como los movimientos Z, junto con otras funciones.
La verdad que este es bastante llamativo, lo malo que saliese principalmente en chino y todavía tenga cosas en chino, así que bueno, es lo que hay. Espero que el top te haya gustado. Si es así, pues deja un buen like y suscríbete al canal, ya que, bueno, eso ayudaría bastante para que yo sepa que os gusta y seguir subiendo más vídeos, obviamente. ¿Habrías puesto algún otro hack room? Déjalo en los comentarios, así os iré leyendo y así también consigo ideas si alguno se me ha pasado. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Eso espero.